En las sesiones pasadas hemos estado trabajando sobre uno de los aspectos más importantes de la doctrina básica y hemos estado abordando el tema de la doctrina de la imposición de manos. La doctrina de la imposición de manos es una doctrina fundamental y trascendente debido a que en ella nosotros aprendemos sobre el ejercicio de la autoridad y la transferencia de poder. Mencionamos en la sesión pasada que la imposición de manos tiene algunas fuentes o formas en las cuales ésta se ejerce al interior de la iglesia, y dijimos que primeramente es para el establecimiento de una autoridad espiritual. Cuando se imponen manos es con la finalidad de respaldar la vida de aquellos sobre los cuales se está imponiendo esa autoridad, estableciendo y transfiriendo ese nivel de poder y honor. También dijimos que a través de la imposición de manos se lleva a cabo una impartición del Espíritu Santo y dones del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros imponemos nuestras manos hay una transferencia de poder que activa en nosotros los dones del Espíritu de Dios. Recuerda que en algún momento hablamos sobre la manera en la cual estaban catalogados cada uno de estos dones. Mencionamos que eran tres principales categorías y una de estas eran los dones del habla, otra de estas eran los dones de conocimiento y la tercera eran los dones de poder. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando hablemos sobre la doctrina del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de los dones del habla, hablamos principalmente de los dones de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Cuando hablamos de los dones de conocimiento, hablamos de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y cuando hablamos de los dones de poder, hablamos del don de fe, el don de sanidades y milagros. Entonces, cuando hay una imposición de manos, existe una activación espiritual. A través de la imposición de manos existe una transferencia espiritual que comienza a tener una manifestación en la vida de aquellos que han estado expuestos al poder de Dios. Hay una activación. Amén. También dijimos que cuando hay una imposición de manos, esta es empleada para decretar la voluntad de Dios. Cuando mencionaba la sesión pasada sobre Israel bendiciendo a sus dos hijos de José, Manasés y Efraín, establecimos el hecho de que a través de la imposición de manos viene también con ello bendición. Si nosotros como hijos de Dios tenemos el reconocimiento de aquellas personas que nos están presidiendo en el Señor y nosotros como hijos de Dios nos exponemos a ser ministrados por aquellos que estamos reconociendo en Cristo, una cosa es segura: su ministración afectará tu vida espiritual. Si no hay reconocimiento, no hay transferencia. Y entonces puedes estar una década bajo un mismo liderazgo y no recibir nada. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento. Tú recibes de aquello que reconoces, de aquello a lo cual te conectas, de eso te alimentas. ¿Recuerdan? Ese es un principio muy importante en el reino de los cielos. Por este motivo es que la doctrina de imposición de manos abarca tantas cosas como
mencionamos nuevamente el establecimiento de una autoridad espiritual, la impartición del Espíritu Santo y dones del Espíritu. 3, decretamos a través de la imposición de las manos la voluntad de Dios. Eso es a través del ejercicio del don de profecía o el don de ciencia. Y también, como último punto que queremos abarcar en este aspecto, es que la imposición de manos es útil para cuando nosotros estamos ministrando sanidad. Cuando hablamos de la sanidad del cuerpo, hablamos principalmente no del ejercicio de un don, sino hablamos principalmente del ejercicio de la autoridad que como hijos de Dios tenemos. Si usted es hijo de Dios, usted tiene autoridad para atar al diablo. ¿Lo sabe? Sí. Lo voy a encerrar con un endemoniado a ver si es cierto. Porque muchas veces decimos, sí, lo creo, pero vivimos teniendo temor de aquellos ambientes espirituales que nos parecen no favorables. Y necesitamos nosotros entender que no se trata de nosotros, se trata de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si se trata de Cristo, entonces el nivel de autoridad y poder es ilimitado. Y yo me convierto solo en un canal de su voluntad. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces pensamos que nosotros no tenemos la capacidad de ministrar sanidad a un enfermo. Pero la realidad es que si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, hemos recibido de Cristo esa autoridad. La Escritura dice que nosotros podemos ministrar sanidad a todos aquellos que lo necesitan. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Mire, abra conmigo la Escritura en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Verso 5. Y dice la Escritura de la siguiente manera: en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Vemos que Dios obra de diferente forma. No hay en la Escritura un milagro que Jesucristo haga de la misma forma 2 veces. ¿Por qué? Porque hablemos de un ciego. Uno de estos hombres se acercó a Jesús gritando: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Este hombre se llamaba Bartimeo. Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que quieres? Y él dijo: Señor, quiero ver. Y la Escritura dice que Jesús impuso sus manos sobre sus ojos y el hombre fue sanado. Otro hombre se acercó a Jesús pidiéndole que lo sanara. Jesús hizo lodo con un poco de tierra, lo puso sobre sus ojos y lo envió a un estanque a enjuagarse. Cuando esto sucedió, el hombre recuperó su vista. En otro caso, otro hombre ciego dijo: yo quiero ver. Jesús le impuso las manos y le dijo: ¿ves? Y él dijo: veo como grandes troncos enormes. Jesús volvió a tocarlo y entonces su vista fue restablecida completamente. ¿Por qué vemos a Jesús operar de diferentes formas? Porque a través de ello Dios desea mostrarnos la diversidad de maneras en las cuales la voluntad de Dios puede expresarse. No debemos de casarnos con un concepto en el cual, no, si Dios va a sanar a alguien, debe de ser así. Dios puede sanar a alguien de la forma en la cual usted ni siquiera se imagine. Lo importante aquí es que nosotros entendamos las ventajas que hay cuando estamos determinados a ejercer la autoridad que nos ha sido dada como hijos de Dios. Si Cristo Jesús fue a la cruz y allí llevó todas mis enfermedades y dolencias, yo al creer en Él tengo derecho a la sanidad. Y el problema es que muchos de nosotros no lo entendemos como un derecho. Luchamos por ello como si fuera una limosna.
o una recompensa al que más se esfuerce. Pero no es ni una limosna, ni tampoco es una recompensa. La sanidad, si eres hijo de Dios, te es un derecho. Y el problema es que muchos de nosotros no estábamos reclamando nuestro derecho. Amamos tanto nuestras enfermedades que las declaramos como nuestras. Es que mi diabetes, mi cáncer, mi artritis, mis migrañas, mis calores. No, ahorita se siente, pero... ¿Me explico? Necesitamos apropiarnos de lo que por derecho nos corresponde y decir: mi sanidad, mi derecho a ser libre de esta aflicción es mayor que la sentencia que las circunstancias pudieran decretar sobre de mí para batallar con ella. Una mujer encorvada no se podía enderezar. Jesús la libera. ¿Cuánto tiempo llevaba esa mujer así? 18 años. Y Jesús nos demuestra que pesa más tu derecho que las circunstancias que te colocaron en esa situación. Pero muchas veces no lo estamos creyendo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido este principio que nos da la facultad para poder ministrar sanidad. Y no solamente ministrar sanidad a terceros. Porque mire, muchas veces somos buenos para orar por todo el mundo, pero nunca oramos por nosotros. Y nosotros deberíamos de aprender a ejercer primeramente ese derecho hacia con nosotros mismos. Entonces Jesús impuso sus manos sobre algunos enfermos y estos sanaron. Veamos lo que dice Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versos 11 y 12. Y dice la Escritura que Jesús está hablando con un discípulo llamado Ananías. Y le dice: Ananías, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías, o sea tú, entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Verso 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto se dio a través de la imposición de manos. Por eso es importante que nosotros como creyentes aprendamos este principio y nos movamos en autoridad al momento de ejercer nuestro derecho. Veamos lo que dice Hechos capítulo 28, verso 8. ¿Lo tiene? Dice la Escritura que el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Estamos viendo no una transferencia de energías, porque hay mucha gente que hoy a sí mismos se llaman sanadores y lo hacen a través del manejo de energías. Entonces ven, y viene el enfermo y ellos empiezan a hacer toda su arte para supuestamente ajustar
las energías del enfermo y provocarle una reacción que traiga consigo el beneficio que el paciente necesita. Cuando estamos hablando de la doctrina de imposición de las manos y del ejercicio de autoridad para sanidad, no estamos hablando de manejo de energías. No estamos hablando de eso. Porque entonces haríamos del reino de los cielos y sus principios algo esotérico. Y el reino de los cielos no tiene nada que ver con esoterismo. El reino de los cielos es poder. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del ejercicio de autoridad y supongamos que él es el padre de Publio y está enfermo, la Escritura dice que después de que Pablo oró por él, le impuso las manos. Es decir, hubo una ratificación de lo que él había pedido en el nombre de Jesús por la autoridad que él representaba. Le pongo otro ejemplo más sencillo. Imagínese usted a un oficial de tránsito. Ese oficial de tránsito lo único que va a hacer es, a través de su firma en una boleta, certificar la autoridad que le ha dado la Secretaría para ejercer el poder de poder sancionar una falla de tránsito. Entonces, lo que él hace es solo ejercer el poder y la autoridad que él representa. Es lo que tú haces. No manejas energías, no acomodas chakras, no haces nada mágico. Como hijo de Dios, simplemente estableces que el reino de los cielos tiene poder y autoridad. Y tú, como un embajador del reino, certificas aquellas cosas que por derecho te corresponden ejercer. Pero muchos de nosotros no nos estamos creyendo el hecho de que somos embajadores de Cristo. Y necesitamos retomar un poco la visión y comprender cuál es la autoridad y la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Ahora, miren, leamos más adelante. No cualquier persona debe imponer manos, dado que este acto refleje el ejercicio de autoridad, y en caso de no estar preparados y respaldados por Dios, tal acto podría repercutir de forma negativa en la vida del creyente. A ver, pastor, pero usted acaba de decir que yo puedo orar por los enfermos. Sí, pero usted lo debe de hacer en orden. El problema con la iglesia cristiana es que se mueve por emociones. Se mueve en muchos casos por impulso. Y es que yo siento del Señor. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar así? Yo siento del Señor hoy dar una ofrenda. Pues lo está haciendo en su emoción, porque si tuviera convicción no daba una ofrenda, lo daba todo. ¿Me explico? Entonces, lo que es importante aquí destacar, amados hermanos, es que necesitamos nosotros como cuerpo de Cristo madurar y entender que no podemos movernos simplemente por emociones, por lo que siento, por lo que creo, por lo que me imagino. Tengo que manejarme en una convicción. ¿De qué? De estarme moviendo en orden. Mire, si yo siento, voy a hacer un zoom, un impulso en mi corazón, pues lo que debo de verificar es que este impulso procede de Dios. Y si Dios está dándome convicción de que eso que Él ha puesto en mi corazón como querer y hacer procede de Él, lo que yo tengo que hacer es recurrir a mi autoridad espiritual para comentarle lo que estoy recibiendo de Dios. Y si mi autoridad espiritual me autoriza a hacerlo, entonces yo me estoy moviendo en orden.
Pero si yo solo me emociono mañana por la mañana y digo, no, yo me voy a orar por todos los enfermos del hospital, y usted jamás consulta a su autoridad espiritual respecto de su sentir, ¿sabe una cosa? Usted va solo. Porque tenemos que aprender a movernos bajo autoridad. Es el principio de la imposición de manos. No puedo ejercer autoridad si antes no me sujeto a la autoridad. ¿Recuerdan ustedes al centurión lo que le dijo a Jesús? Yo también soy un hombre bajo autoridad. Le digo a este, ven y viene. Le digo a aquel, ve y va. Ese hombre sabía de autoridad. ¿Y qué provocó su reconocimiento? Asombro. Yo no encuentro a Jesús en la Escritura diciéndolo dos veces, me deja el ojo cuadrado. Solo una vez, y con ese centurión. Jesús se asombró al ver la fe de este hombre. ¿Por qué? Porque entendía principios que activan los milagros. Y los principios que activan los milagros siempre estarán relacionados con movernos bajo autoridad. Cuando nosotros no nos movemos en ese orden, vamos solos. Y por eso hay muchas personas que andan yendo de aquí para allá, según ellos, con su don de sanidades, con su don de milagros, imponiendo manos por todos lados, y después los ves atormentados por espíritus de depresión. Es que no sé por qué me siento así, ya no quiero ir a la iglesia, tengo miedo de todo. Sucede, ¿por qué? Porque no se movieron en orden. Ahora, no estoy diciéndole que no lo haga. Si el Espíritu Santo le está poniendo un sentir en su corazón, lo que usted debe de hacer es moverse en ese orden. Pastor, he estado sintiendo de Dios ir a tal y cual otro hospital. ¿Me das permiso de ir? ¿Oras por mí? Eso es moverse bajo autoridad. Y créame una cosa, los resultados serán abismalmente diferentes a que si lo hacemos por nuestro impulso basado en una emoción, a que si lo hacemos en convicción en un orden espiritual. Entonces, no cualquier persona puede andar imponiendo manos dentro de una congregación. No cualquier persona le puede imponer manos a usted. Solo pueden imponerle manos a aquellas personas que están en autoridad y aquellas personas que públicamente han sido autorizados para hacerlo. Pero si le llega a una persona desordenada, usted puede parar su pseudoprofecía en el momento que determine. ¿Por qué? Porque no se están moviendo en orden. Hay personas que dicen, tengo una palabra profética para ti, pero no es el tiempo de dártela. O sea, hello. Entonces, ¿para qué Dios se la reveló, no? Es que Dios no se mueve así. Les hace falta conocer el carácter de Dios, entender las Escrituras. Ahora, si yo tengo algo para algún hermano, porque recuerda que la profecía hay 4 niveles en los cuales la profecía se mueve. ¿Y por qué hago alusión a esto? Solamente para expresar el orden y cómo es que podemos nosotros movernos en ese orden espiritual. Cuando hablamos de profecía, esto usted puede abundar más en la serie Un Reino de Poder. Le recomiendo esa serie porque ahí hablo sobre los 4 niveles de la palabra profética y el ministerio profético propiamente. El nivel más básico es el nivel del manto profético. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que podemos generar una atmósfera a través de la alabanza, a través de la adoración, en la cual el Espíritu Santo pueda depositar una palabra en cualquiera. ¿Por qué surgió este dicho en Israel? ¿Saúl entre los profetas? Por eso, por un manto profético. No porque Saúl fuera un profeta, no porque Saúl tuviera el don de profecía. Simplemente Saúl estuvo presente en la atmósfera correcta, en el tiempo correcto, y a Dios le plació usarlo. Hay personas que están en una atmósfera profética, reciben de Dios una palabra profética y se sienten profetas el resto de su vida. Y
si el pastor no avala sus profecías, es que es muy carnal. Él quiere tener el mando y no lo suelta. Es arbitrario. Le hace falta amor. Le mencioné en la sesión pasada, no es tan sencillo que yo permita el ejercicio de estos dones, porque estos dones tienen la capacidad de crear o destruir. Y solo voy a permitir que los ejerza alguien que esté dispuesto a moverse en orden. Entonces estamos en un ambiente donde hay una atmósfera y se suelta un manto profético. Simple, métete al orden. Ven a tu autoridad espiritual y dile: pastor, escucho esto de parte de Dios, júzguelo usted. No te impacientes si no se te da el micrófono. No te decepciones si no se te pasa al frente, se calla a todo el mundo y escuchen la palabra del Señor. Por favor, seamos maduros. Hay ocasiones en las cuales la palabra profética solo va a venir a confirmar lo que Dios está mostrando en el momento. John Bevere en uno de sus libros narra esto precisamente. Él llega a dar una conferencia y una persona en medio del auditorio se levanta, interrumpe y empieza a hablar en otras lenguas. Este hombre, sabiendo, bien enseñado acerca del tema, le dice a ese hombre: cállese y siéntese, porque el Espíritu Santo está hablando a través de mí y no a través de usted. ¿Qué haría un creyente promedio? Me corrió, ya me voy. Ese hombre estaba hablando por el Espíritu. Y cuando una persona habla por el Espíritu, no se ofende si le rechazan su palabra profética. ¿Sabes por qué? Porque no es a él a quien ofenden, no es a él a quien rechazan al que le envió. Así que no es una cosa personal. Pero cuando te mueves en tu carnota, todo te ofende. Ay, ¿por qué no me dieron fama? Claro, ¿por qué no me reconocen a mí los dones? No fuera de los favoritos del pastor, porque a ellos sí, ¿verdad? Uy, que digan sus palabras proféticas. No, tenemos que madurar, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva del reino. Y tenemos que darnos cuenta que en muchas ocasiones esa no respuesta de mi parte a tu palabra profética no es un rechazo a lo que Dios está haciendo contigo, es una prueba para ver si creces en carácter. Porque si no tienes carácter, tu don te va a destruir. Tan simple como eso. Entonces muchas veces te voy a educar sin decírtelo. Te voy a enseñar cosas sin mostrarte un 1, 2, 3. Tú solo tienes que confiar en lo que estoy haciendo contigo. He tenido muchas personas en procesos diversos, diferentes situaciones que se han vivido dentro de la iglesia. Y el problema de los que truenan es el mismo. No aprenden a confiar en mi proceso. Empiezan a desconfiar y a decir: pero ¿por qué a mí me hizo esto? ¿Por qué a mí lo otro? Y el otro que también lo hizo peor no está así. Tú no te cuestiones de eso, porque yo tengo un proceso para ti. Lo que tú tienes que hacer es aprender a confiar. Y si yo lo hago mal, no te afecte a ti, afecte el reino. Y si yo lo hice mal, no lo hice personal, deshonré a mi Dios. Y quien dará cuentas de eso soy yo. ¿Comprende? Entonces a usted lo que le conviene es confiar. Y si viene con una palabra profética y no se le da fama, dele la gloria a Dios. Tal vez si fue el resultado de los tacos de suadero que se cenó un día anterior. No lo sé, tenemos que discernir. No podemos decir: es que todo lo que está atravesándose por mi mente procede de Dios. No, hay cosas que proceden de nosotros. Y tenemos que tener la madurez como para poder entresacar la paja del grano. Y entonces, si yo estoy teniendo una palabra profética y esta se está dando a través de un manto profético, lo primero que tengo que hacer es meterme al orden. Porque si me meto al orden, entonces me muevo bajo autoridad. Lo mismo sucede con las sanidades. ¿Qué hizo Jesús con los 70 que envió de 2 en 2? ¿No los envió él? ¿O ellos fueron? Ay, como las niñas de primaria, ¿verdad? Vamos al baño, vamos a sanar enfermos. ¿Cree que pasó eso con los discípulos?
No, ¿verdad? Las niñas van de dos en dos siempre y se acompañan, pero no eran los discípulos haciendo eso. Ay, como que me dieron ganas de ir a sanar enfermos. No, Jesús los envió y con una estrategia. ¿Y ellos cómo regresaron? ¿Cómo les fue? Pues, ya sabes, mal. ¿Así? No, ellos llegaron llenos de gozo, de alegría y dijeron: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto sí que está grueso. El Jesús de Televisa hubiera dicho: yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Pero Jesús no era como el Jesús de Televisa. Jesús era alegre, espontáneo, apasionado. Y cuando ellos llegaron y le dijeron: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, él dijo: sí. Yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. He aquí les doy autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. Uy, los discípulos se sintieron bien. Pero imagínense a Jesús: sí, ya lo sabía, pequeño. No, Jesús no era así. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que solo puede ministrarnos a través de la imposición de manos quien esté en autoridad, quien ha sido habilitado, autorizado para ejercer dicho nivel de ministración al cuerpo de Cristo. Puede darse un caso aislado en el cual en una ministración se diga públicamente: con todo respeto, coloque su mano sobre el hombro de la persona que tiene a su lado y ore por ella. Nos ha sucedido aquí muchas veces. No hay ningún problema. Lo que pasa es que no entendemos muchas veces que la imposición de manos tiene que ver con ejercicio de autoridad. Si yo hago esto, más aquí. Si estamos en oración y yo hago esto, yo puedo estarlo bendiciendo. ¿Me explico? Hay personas que tienen un excesivo deseo de protagonismo y quieren que toda la gente los vea siempre estar haciendo esto. Y el Señor te va a usar. O sea, no necesitamos hacer eso. Necesitamos entender que yo puedo bendecir a mi hermano orando por él, tal vez ni así abrazado, tal vez solo poniendo mi mano sobre de él. Señor, bendícelo. Estoy ministrándole, estoy bendiciéndole, estoy ejerciendo mi derecho como hijo de Dios para que el Señor responda respecto de una situación. Pero no es lo mismo hacer esto que hacer esto. Porque cuando yo hago esto, yo estoy ratificando el hecho de que tengo autoridad por encima de él. Y estoy ejerciendo esa autoridad para beneficio de él. Ahora imagínense que esto de la administración es como un nivel de los que usan los albañiles. ¿Lo ha visto? De un lado tiene el agua en una rayita y del otro lado idéntico. Pero si nosotros comenzamos a mover esto y ejercer presión de diferente manera, va a haber un movimiento del agua, ¿cierto o no? Bueno, imagínese de momento que si usted no está preparado, es como si bajara de pronto la manguera y entonces todo lo que trae cargado y sus problemas se me vienen a mí. Y no es que él ya se haya liberado y me lo pasó, no, es que ya los compartimos. Entonces por eso usted cuando vaya a imponer manos o ministrar a algún enfermo, usted tiene que estar preparado espiritualmente, porque si no le va a resultar contraproducente. Mayormente si hablamos de que una persona estuviera endemoniada, debe de tener mucho cuidado con ello. ¿Ok? Mire, vamos a continuar leyendo nuestro manual.
Dice, no cualquier persona debe imponer manos, dado que este acto refleja el ejercicio de autoridad. Y en caso de no estar preparados y respaldados por Dios, tal acto podría repercutir de forma negativa en la vida del creyente. Al mismo tiempo que puede generar un ambiente de descontrol y poca seriedad al interior de la iglesia. Imagínense una congregación donde todo el mundo quiere imponer manos. Y entonces empiezan a jugar como si fueran bisteces. No, yo te impongo a ti, no, yo a ti, no. No, tiene que ser la autoridad, el staff de la iglesia. Esos son los únicos facultados. Si hubiera algún hermano que percibe una gracia de Dios sobre su vida y que en un momento específico Dios le hace sentir, solo muévete con orden. Pastor, siento orar por esa persona que está allá. No la conozco, pero el Espíritu Santo me hace sentir que necesito orar por ella. Generalmente les voy a decir, ve y hazlo. En otras ocasiones les voy a decir, a ver, cuéntame lo que Dios te está mostrando. Tú dices, no, ¿sabes qué? No, tú no. Ahorita mando a alguien que ore por ella. Se los he dicho. No es para que se regresen. Te estoy cuidando. Pero muchas veces no entendemos eso. Y creemos, ay no, es que como no soy de su club. Escuche esto, la imposición de manos debe realizarse por una persona en autoridad y de forma que no provoque malos entendidos. Debe hacerse con seriedad y ética. La imposición de manos no es un juego. ¿Se dieron cuenta cómo sacudía al hermano Gilberto? Hay personas que piensan que están jugando. La moda hoy día es vamos a agarrar con el saco a golpes a todo el mundo, porque de esa manera van a sentir la unción. Es como lo profético. Estamos No, pues es que también Eliseo agarró el trapo de Elías y dijo, ¿dónde está el Señor? Y las aguas se abrieron. Bueno, si Dios te muestra que debes de golpear a tu prójimo, ¿yo qué te puedo decir? Lo que es cierto es que tenemos que ministrar con orden y seriedad y ética, no generando malos entendidos. Les comentaba en alguna sesión de que conocí hace años a una persona que supuestamente podía identificar por dónde se movía un espíritu inmundo en el cuerpo de una persona. Y usualmente siempre encontraba demonios en las mujeres. Y siempre esos espíritus iban hacia sus caderas, hacia sus glúteos, y decía, anda como por las piernas, déjeme tocarle para que el demonio se vaya. Muchas personas en ignorancia dicen, sí, hágame libre. Pero la realidad es que no sucede así. No pasa así. La Escritura nos enseña que en muchas ocasiones Jesús echó fuera demonios con una sola palabra. Entonces, ¿por qué a usted le lleva mucho tiempo? Pues porque no soy el Señor. Tengo que crecer en autoridad, tengo que crecer en unción, tengo que crecer en obediencia, tengo que crecer en muchas áreas. Ahora, no toda liberación depende de quien esté ejerciendo la autoridad. En ocasiones hay nivel de autoridad para echar fuera ese demonio, pero ¿sabe qué sucede? El que está poseso no quiere ser libre. Y si no quiere ser libre, ¿y el Señor lo va a obligar? Que se quede con su demonio, pues. Total, ahorita tuvieron un inconveniente entre ellos, pero han vivido bien. ¿Me explico? Hay espíritus inmundos que se amalgaman con el espíritu del hombre, con la naturaleza espiritual del hombre. Y mientras que el hombre no los quiera soltar, mire, están así. Puedo estar jalando con todo, estando ayunando, postrado, rogando,
Pero si el que está cautivo no quiere ser libre y soltar, seguirán amarrados. Pero cuando el que está cautivo dice, basta ya, confieso, renuncio y me aparto, ¿de dónde se agarra el espíritu inmundo? No tiene posibilidades. Hay ocasiones en las que, de hecho, en el taller de guerra espiritual, enfatizo sobre los tiempos para ministración de liberación. Porque si nosotros tenemos que ministrar liberación por más de 20 minutos y no estamos teniendo un efecto, estamos perdiendo el tiempo. Porque no debería de llevar tanto tiempo. Porque el reino de Satanás es un reino en decadencia. Y Cristo nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. El problema entonces tiene que ver con algo de raíz que yo desconozco. Suspendo la administración e investigo. Pero no, la gente quiere ver resultados así como Naamán. Naamán llegó con Eliseo y Eliseo ni salió a verlo. Le dijo a Giesi, dile que vaya y se sumerja en el Jordán 7 veces y ya. Se ofendió, dijo, yo creí que iba a salir a recibirme y con un movimiento de su mano me iba a sanar. Algunos creyentes están pensando eso, no quieren procesos. Quieren que las cosas se resuelvan de un día para otro, cuando muchas cosas en nuestra vida requieren de procesos. Si queremos que al final haya un buen resultado, entonces necesitamos nosotros aprender a valorar esos procesos y movernos en ellos, principalmente en aquellos que refieren a orden. Amén. Si nosotros permitiéramos que cualquier persona impusiera manos, lo único que provocaríamos al interior de la iglesia es descontrol. Por eso mismo Pablo establece concesiones. Dice que a lo más profeticen 3 y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto se la agarraban a competir. La iglesia de Corinto es una iglesia que posee grandes virtudes, pero grandes defectos. Una de esas grandes virtudes es que en ellos se manifestaban los 9 dones del Espíritu Santo. Era la iglesia con más unción en Asia, pero eran bien carnalotes. Hasta Pablo les escribe, si se siguen mordiendo unos a otros van a terminar por destruirse. O sea, ya. Pero tenían los dones del Espíritu. Y lamentablemente muchas veces no entendemos por qué se establecen concesiones al interior de la iglesia. Y no es por prohibirle a la gente que ejerza su don, es por mantener a la iglesia dentro de un orden. ¿Por qué? Porque en las reuniones se agarraban profetizando todos y todos querían ser escuchados. Así que imagínense el escandalazo que se armaba. Y como no tenían mucha instrucción, pues competían entre ellos. Y algunos se agarraban a gritar, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. Y otro por allá gritaba otra cosa. Y el que estaba en la esquina gritaba otra cosa. Pablo dice, oigan, hello, a ver, un momento. Si entra un inconverso por esas puertas y los ve a ustedes gritando que Rambo y que todo ese rollo, ¿no pensará que están ustedes locos, borrachos o que alguien les golpeó la cabeza? Porque nuestro Dios, dice la Escritura, es un Dios de orden. Es un Dios de paz, no de confusión. Pero esto lo ha tomado el lado religioso para llevárselo del otro lado. Solemnidad a Jehová. ¿Qué solemnidad? El orden de Dios muchas veces no tiene nada que ver con tus prejuicios religiosos. El problema es que muy pocas veces entendemos lo que en realidad es orden. Orden no es otra cosa sino caminar con Dios. Eso es orden.
Y si algo que yo estoy haciendo, escúchalo, esto está espeso. Si algo que yo estoy haciendo está rompiendo la atmósfera, yo estoy moviéndome en desorden, aunque lo que yo esté haciendo parezca muy espiritual. Un ejemplo. Vamos a orar, es reunión de oración y vamos a clamar todos a una por la nación. Y alguien está. No leyó su Biblia toda la semana, pero en la reunión de oración sí la abre y la quiere leer. Hipócrita y desordenado. Donde dos en la tierra se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa, les será concedido. Esa persona está poniendo desorden y el padre del desorden es Satanás. Para esa persona es muy espiritual. Le estoy leyendo mi Biblia. Falso. Si quieres moverte como un solo cuerpo, haz lo que el Espíritu está dictando. Eso es orden. Esa es solemnidad a Jehová, moverte con Él. Si su nube se mueve, me muevo con Él. Si su nube se detiene, me detengo con Él. Pero el religioso no, el religioso dice formas. Pero a Dios no le interesan tanto las formas como la naturaleza. Por eso precisamente la ley no pudo salvarnos, porque la ley se enfoca en las formas, pero la gracia en la naturaleza. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Jesús no le dijo cumple con la ley, porque la ley se enfocaba en eso. Cumple con las formas, no hagas, no toques, no digas. Pero la gracia no. La gracia tiene que ver con nuestra naturaleza. Porque si Dios logra transformar nuestra naturaleza, logrará transformar nuestras acciones. Pero en cambio, una persona que vive bajo el mandamiento puede tener suprimida su voluntad para obedecer el mandamiento, pero su naturaleza no ha sido transformada. Y entonces en algún momento de la vida le sucederá lo que le sucedió a la rana y al alacrán. ¿Se acuerda? La ranita que estaba tratándose de esconder en el hueco de un árbol, se encuentra un alacrán y en eso comienza a llover. Y el alacrán le dice: te perdono la vida, pero tú me salvas la mía. Como empieza a llover, ayúdame a librar algunos charcos, me dejas del otro lado y cada quien por su camino. Ni yo te conozco ni tú me conoces. Y dijo la ranita: está bien, vamos a hacerlo, súbete. Se subió el alacrán y la rana comenzó a brincar en los charcos, y de repente en uno de ellos sintió que algo atravesaba su corazón y comenzó a paralizarse. El alacrán le había picado. Entonces volteó a verlo y le dijo: ¿por qué me has picado? Ahora voy a caer en el charco y voy a morir a causa de tu veneno, pero tú te vas a ahogar. Y el alacrán le dijo: perdóname, no pude evitarlo, está en mi naturaleza. Puedes ser un cristiano reprimido o puedes ser un cristiano transformado. Tú decides. Vivir reprimido es vivir en contra de lo que eres. Eso amarga la vida. ¿Quieres ver a alguien amargado? Que haga lo que no le gusta hacer. Pero si tú quieres exponerte al Espíritu Santo y dejar que Él te transforme, mira, al final le hallarás el gusto. Y dirás: ¿cómo pasé tanto tiempo sin disfrutar orar? ¿Cómo pasé tanto tiempo sin buscar a Dios en la Escritura? ¿Por qué? Porque tu naturaleza está siendo transformada. Amén. De ser preferible, no imponga sus manos sobre una persona endemoniada u oprimida. Es bueno ser prudente en estos casos. Si hay una persona que está endemoniada y ya está con la manifestación del espíritu inmundo, antes de que usted llegue y le imponga manos, pregunte un poco sobre lo que está sucediendo. Jesús nos lo mostró cuando estaba aquel joven lunático, que el espíritu inmundo unas veces lo aventaba al fuego, otras veces al agua. Jesús dice: ¿hace cuánto tiempo que tiene eso? Y entonces
¿Quién podía darle información? Respondió el Padre, desde que era niño. Toda la información que podamos obtener de cualquier caso será útil para ayudar. Entonces, Jesús supo cómo abordar la situación. Necesitamos nosotros comprender que cuando hablamos del caso de un espíritu inmundo debemos de ser cautelosos, aunque en nosotros esté la autoridad, aunque hayamos sido ungidos, aunque estemos ejerciendo un ministerio, debemos de ser cautelosos. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente actuar por impulso, por emoción. Tenemos que conocer lo mejor posible el caso para entonces darle un abordaje que sea eficaz y que sea eficiente. En algún momento se ha expresado que para determinar si una persona continúa endemoniada o no, le hagas una pregunta. Y la pregunta, que pareciera a veces como una forma mágica de descubrirlo, es la pregunta que está en la primera epístola del apóstol Juan. Ellos dicen: pregúntale al espíritu inmundo, ¿Jesús vino en la carne? Y si te responde no, sigue endemoniado. Pero si te responde sí, yo soy testigo, es libre. Es absurdo. A mí no me gusta ni platicar con los demonios. Hace unos días platicaba con un pastor y le aconsejaba y le decía: ¿para qué indagas con él? La Biblia dice que son bien mentirosos. Nada más te está quitando el tiempo, está consumiendo tu agenda y te está aventando sus choros mareadores. Para hacer una liberación yo no necesito que me diga: dime tu nombre. Yo necesito que el Espíritu Santo me dé el discernimiento para saber qué género es. Conociendo ese género, ejercer autoridad y entonces echarlo fuera. No se trata de mí. Los demonios querrán hacer las cosas personales. Siempre lo querrán hacer todo personal. Tú no tienes autoridad para echarme de este cuerpo. No se trata de mí, se trata de Él. Y mientras que Él me mantenga en este nivel de autoridad, a ti no te interesa. Tengo la autoridad para hacerlo. ¿Comprende? Así que no se deje apantallar si alguno de ellos les dice: no te metas conmigo. Me acordé cuando le enseño a gruñir a mi hija. Le digo: di mamá. Yeah. Mamá. Y Carla se espanta y dice: no le enseñes eso. Bueno, así llega a suceder. Se ponen bien intensos aquellos. Pero recuérdelo, o sea, no es algo personal. Ni siquiera es una cuestión de nosotros y ellos. Es una cuestión de Dios y ellos. Entonces, seamos prudentes nada más. Y importante, eso sí, como un tip de liberación: cuando ore, no cierren los ojos. Es que se me puede meter el diablo por los ojos. Créame, esto se llevó a cabo mucho tiempo en la iglesia. Si habían de repente niños en el lugar, cúbranle los ojos. Y ahí ves a los niños. ¡Ay! Es que los ojos son las ventanas del alma. Otra mala interpretación de un texto. Por ahí se va a meter el diablo. No, señores. Mi consejo es: no cierres los ojos, porque es preferible que esquives un araño a que digas: mira el testimonio del endemoniado. Si va a ministrar a un espíritu, a un endemoniado, y va a echarlo fuera al espíritu inmundo, no cierre los ojos, no pasa nada. Pero no se meta en esos terrenos si no está listo. No quiere impresionar a nadie. No se trata de impresionar. De hecho, si lográramos expulsarlo con una sola palabra, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. ¿Qué he hecho yo como para tener autoridad sobre de ellos?
Si nos referimos a potencia o poder, yo no soy nadie al lado de los demonios. Pero si estoy hablando de que es mayor el que está en mí, entonces no se trata de mí, se trata de aquel que está en mí. Y es lo que usted debe de tener presente. ¿Le parece bien? Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios.